buenas. Hola, buenas. ¿Cómo están? Mi nombre es Pan y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Sí, señor. Pues antes de empezar, tengo una propuesta muy interesante que hacerles. ¿Les gustaría ganarse una medalla como esta? Porque yo me la gané. Lo primero que tienen que hacer para ganar una medalla así es saber sobre física y no cualquier física. Fundamentos de física eléctrica. Sí, señor. Y lo segundo que tienen que hacer... Ya, Pan, ya. Quiero aclarar que esa medalla no es de ella, es mía, ¿ok? Sí, les mentí, lo siento. Bueno, aquí te la paso. Gracias. Bueno, eres muy linda, eres muy tierna, muchas gracias, pero me devuelven mi medalla. Yo me la gané con un gran esfuerzo. Ahora, eso, muy bien. ¡Ay, qué bonito! Esta medalla no me la gané robándomela ni haciendo nada malo. Esta medalla me la gané porque un día iba con un amigo en el centro comercial. Estábamos caminando tranquilamente cuando de repente las luces empezaron a parpadear. Todo el centro comercial se empezó a poner oscuro y de repente salió un dinosaurio gigante que empezó a perseguirnos por todos lados y la gente gritaba y corría y se volvía absolutamente loca hasta que mi amigo dijo: ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Yo le dije: no sé, debe ser culpa de la ley de Ohm. Bueno, no pasó exactamente así, pero este es el punto principal de este video. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la ley de Ohm. ¿Por qué la ley de Ohm es tan importante hoy en día? Porque la ley de Ohm nos está permitiendo ver en cualquier sitio vamos a tener electricidad. Y gracias a la electricidad es que estoy grabándome a mí haciendo estas estupideces. No, haciendo este video. Pero papá, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo descubriste y por qué rayos ganaste una medalla gracias a eso? Claro, excelente pregunta. ¿Por qué conseguí esto? Resulta que mientras estábamos escapando de ese dinosaurio, nosotros nos pusimos a pensar: ok, el dinosaurio parece que está molestándose por la luz. La luz está parpadeando y eso hace que se enloquezca y empiece a comerse personas. Por ende, necesitamos llegar a la raíz de esto. ¿Cómo hacemos que la luz deje de parpadear, deje de irritar al dinosaurio? Y yo me pregunté: ok, ¿cuál es esa ley que puede reunir una fórmula general o bueno, varias fórmulas mediante un triángulo especial que vamos a hablar más adelante y podamos calmar un poquito al dinosaurio? Entonces me puse a pensar, ya sé, el origen, una persona muy importante, un señor que gracias a su ley nos hemos complicado la vida todo este semestre viendo esta materia, pero que ha sido muy esencial. ¡Oh, wow! Entiendo, papá. ¿Cómo se llama esa ley? ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? ¿Quién la creó? ¿Quién la formuló? ¿Quién es el loco que descubrió todo eso? Pues bien, mi pequeño Pan, esta fórmula ha sido creada por el gran físico George Simon Ohm en el siglo XIX. Este hombre tenía mucha creatividad y realmente era un hombre muy inteligente, algo que creo que yo no soy. ¿Qué es lo que hizo? Este hombre logró determinar una ley, un triángulo, donde podemos establecer las relaciones que hay entre la corriente, el voltaje y la resistencia en elementos conductores. Creo que vamos a echarle un pequeño vistazo y por qué esa ley me salvó de ser comido de un dinosaurio. ¡Wow! Papá, no entiendo ni una palabra de lo que dices. Pero bueno, explícame entonces, ¿qué es lo que dice la ley de Ohm? Qué buena pregunta, mi querida Pan. Pues les explico. La ley de Ohm habla que la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor es directamente proporcional al voltaje, aplicado inversamente proporcional a la resistencia de un circuito. Ok, no te compliques la vida. Mientras mayor sea un voltaje, mayor será la corriente. Mientras mayor sea la resistencia, menor será la corriente. ¡Oh! No entendí. No te preocupes, Pan. Es como cuando yo busco a tu mamá. Mientras más la busco, más resistencia me pone. Así que tengo que dejarla de buscar y así ya no me va a poner tanta resistencia.
Como fórmula principal de la ley de Ohm vamos a tener I es igual a V sobre R. La I es la intensidad, que va a ser medida en amperios. La V, que va a ser medida sobre voltios, es decir, el voltaje medido en voltios. Creo que es un poco obvio. Y la R, que va a ser la resistencia medida en ohmios. Oh, ok, entiendo, papá, entiendo, pero ¿cómo diablos eso te sirvió para escapar del dinosaurio? ¿Acaso hiciste algunos ejercicios? ¿Utilizaste esa fórmula? ¿Te acuerdas de esa fórmula? ¿Te acuerdas de esa fórmula y no de mi cumpleaños? ¿Te rebelas? No, no. ¿Te rebelas contra Elmo? No. Ay, hija, no digas bobadas. Además, esa fórmula es muy fácil. Si conocemos dos de los valores, entonces conocemos el tercer valor. Es decir, si conocemos el voltaje y la resistencia, conocemos la intensidad. Si conocemos la intensidad y la resistencia, conocemos el voltaje. Y si conocemos el voltaje y la intensidad, conocemos la resistencia. ¿Ya la dije? No me acuerdo. El punto es que tu cumpleaños es el 30 de febrero. ¿Por qué nací? Como te mencioné antes, hay un triángulo muy bonito que nos va a ayudar a ubicarnos en estas fórmulas. Es un triángulo donde arriba está el voltaje, a un lado está la intensidad o la corriente y al otro lado está la resistencia. Algunos les dicen o le llaman al triángulo beer, como cerveza en inglés, pero yo no tomo cerveza, tú sabes. Ay, sí, ajá. Ay, ajá. Y yo nací el 30 de febrero. Ok, si no me crees, no te preocupes. Vamos a ir a una simulación y créeme que allá sí vas a entender un poquito mejor. Vamos a ello. Perfecto, pan. Estamos aquí en la simulación. Como te puedes dar cuenta, tenemos la fórmula general. Voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Bastante simple de entender. Sí, papá. Y bien, hija, como te puedes dar cuenta, aquí podemos configurar lo que es la resistencia y el voltaje. Aquí tenemos 500 ohmios de resistencia. 5 voltios, lo que nos daría como resultado una corriente de 10 miliamperios. ¡Wow, papá! Sigo sin entender. Bien, hija, ahora mira esto. Observen esto. Genial, ¿eh? ¡Wow, papá! ¡Esa R está gigante! En efecto, si aumentamos la resistencia, ahora la aumentamos a 1000 ohmios, podemos darnos cuenta que la corriente está a la mitad. ¿Y por qué pasa eso, papá? Como ya mencionamos antes, recordemos que la intensidad de la corriente viene a ser igual al voltaje sobre la resistencia. ¡Oh, ya entiendo! Aún no sé dividir, pero ya entiendo. Y, papá, ¿y si yo quiero que la corriente esté grandecita? ¿Y si la I quiero que esté grandecita? Pues fácil, hija, vamos a aumentar el voltaje. Y asimismo disminuiremos la resistencia. ¡Wow! Casi se sale de la pantalla. Bueno, no tanto. Así me gusta. Nos damos cuenta que cuando la resistencia está menor, el voltaje está mayor, la corriente va a ser mucho mayor. ¿Te acuerdas? Estábamos en 10, ahora está en 66. Quiere decir que entre menos resistencia haya, mayor intensidad va a haber. Ok, está fácil. Excelente simulador, ya entendí. Me gustó. Pero aún no me has explicado qué tenía que ver en la historia con la que te salvaste del dinosaurio. ¿Qué hiciste? Ay, sí es cierto, pa, no te terminé de contar, perdóname, me distraje con el simulador. Bueno, resulta que iba con mi amigo corriendo rápidamente por el centro comercial tratando de escapar de ese dinosaurio loco, hasta que nos metimos en un local y vimos una puerta secreta, así que decidimos meternos y rápidamente nos escabullimos así súper ágil porque estamos bien flacos y definitivamente llegamos a un centro muy súper secreto que tenía el centro comercial. Ahí descubrimos que está la fuente principal de donde viene la luz, que es lo que alumbra todo el centro comercial. Así que mi amigo dijo, oye, tengo una excelente idea. Y yo, ok, perfecto, ¿cuál es esa idea? Y me dice, de mi maleta voy a sacar las principales herramientas que carga todo hombre todos los días. Así que de su maleta sacó una bombilla, una batería, un cable con interruptor, un multímetro y un amperímetro. Oh, entiendo.
entiendo, papá. ¿Y para qué utilizo todas esas cosas? Es un proceso algo complicado de explicar, pero tengo otro simulador en la maleta que podemos usar y así vas a entender mucho mejor. Acompáñame. Bien, hija, estamos en nuestro nuevo simulador. Aquí podemos ver todos los materiales que tenía mi amigo. Por ejemplo, la batería, una bombilla, un voltímetro, un amperímetro y obviamente los cables. Estos cables los vamos a conectar a la bombilla y necesitamos obviamente el interruptor primero. Ah, sí, es al revés. Ay, papá, pero si eres bien menso. Bien, hija, lo que tenemos que hacer es primero eliminar este cable. Vamos a conectar lo que es este interruptor. Ahora sí traeremos un nuevo cable conectado al interruptor y que se conecta al bombillo. Tal cual. Perfecto. Ahora vamos a sacar otro cable bastante importante que conectaremos saliendo de la bombilla y otro cable. ¡Ay, papá, muchos cables! No, es importante que se va a conectar a la otra punta. Perfecto. Entonces, cuando ubiquemos bien esto, nos daremos cuenta que si presionamos el interruptor, ¡voilá! Ahora vamos a conectar lo que es la corriente y nos daremos cuenta que tenemos 0.9 amperios. Y ahora si utilizamos el multímetro para poder medir cuánto voltaje tenemos, nos daremos cuenta que tenemos 9 voltios. ¡Oh! Entiendo, papá. Bien, hija. Ahora si le damos a la batería, nos daremos cuenta que el voltaje también lo podemos cambiar. Y mira qué pasa si lo subimos. Terranator, el coche más poderoso que existe. ¡Se mueve muy rápido! Y bien, hija, si nos damos cuenta y configuramos bien los valores tanto de voltaje como de corriente, nos damos cuenta que también la resistencia combina. Es decir, voltaje y la resistencia 100 entre 10 nos van a dar 10 de corriente. Si yo aumento la resistencia y lo ponemos, no sé, a 100, nos daremos cuenta que ahora va muy lentico. Y nos daremos cuenta que 100 entre 100 nos da 1 amperio de corriente. ¡Claro, ya entendí! Ahora sí son directamente proporcionales al voltaje e inversamente proporcionales a la resistencia. Bueno, papá, ¿y por qué pasó esto? Bueno, Pan, tú sabes que la resistencia es esa característica que tiene un material conductor para evitar ese paso de corriente, ¿sabes? Entre más disminuamos una resistencia, mayor va a ser el paso de la corriente. Y asimismo podemos configurar el paso del voltaje. Entre menos voltaje, obviamente va a haber menor impulso de corriente. Y entre más, mejor. Ok, ya entiendo. Me gusta. Eso está súper genial. Ese simulador es más completo que el anterior. Ok, ya entendí. Tu amigo y tú utilizaron esas herramientas para medir la corriente que tenía el centro comercial y con eso pudieron encontrar una solución perfecta para arreglar la energía eléctrica de todo el centro comercial y así calmar al dinosaurio. Exactamente, mi querida Pan. Y así fue como toda la gente nos aplaudió y nos abuchó y nos levantaba y nos agradecía. Nos ha salvado, estamos agradecidos. Y así fue como recibí esta hermosa medalla. ¡Wow, papá! ¡Eso es increíble! Creo que todavía no entiendo por qué mi mamá te escogió. Buena pregunta, Pan. Yo creo que fue por mi paquete de herramientas.